Hola, buenas tardes a todos. Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hacer un análisis del artículo de investigación que ustedes revisaron, ¿sí? El cual, pues bueno, fue obtenido de la revista de Gastroenterología de México, donde habla acerca del consenso de alimentación complementaria de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica en el 2023, ¿sale? Les agradezco a todos el esfuerzo que han hecho por entregar sus trabajos, ¿sale? Y bueno, espero que les haya gustado el artículo. Bien, hay que empezar eh, con un concepto importante con relación a la alimentación complementaria, ¿sí? Si nosotros revisamos este artículo, cuando hablamos de alimentación complementaria, se refiere a un proceso en el cual vamos a ir agregando alimentos en la dieta o en el consumo del lactante menor. Recuerden que en ocasiones hemos tenido en nuestros hospitales lactantes menores de 2 meses o de un mes, donde lamentablemente hay algunas personas que eh, no les dan el alimento correcto para su edad, ¿sí? Y tenemos casos de lactantes menores que han llegado por consumos de jugos, por consumos hasta de refresco, ¿sale? Cuando en realidad aún su sistema digestivo no se encuentra preparado para este tipo, pues, de sustancias, ¿sale? Porque alimentos, pues, habría que considerar si así los llamamos, ¿sale? Pero entender que la alimentación complementaria es este proceso, ¿sí? En el cual vamos a ir agregando poco a poco los alimentos con el objetivo de cumplir estas necesidades metabólicas que va a tener nuestro lactante menor, ¿sí? Y bueno, ¿de qué va a depender la alimentación complementaria? Número uno, va a depender precisamente de las características anatómicas y fisiológicas y obviamente de crecimiento y desarrollo del lactante, ¿sí? Así como sus respuestas con relación a la hambre y la saciedad. Obviamente hay una alimentación complementaria perceptiva que va a estar determinada por el lactante, va también a estar determinado por el momento en el adecuado en el que vamos a introducir estos alimentos, además de la percepción de los padres o de las personas que se encuentran al cuidado directo de nuestros lactantes. Y por último, aspectos culturales. ¿Por qué? Recordemos, cada una de las diversas culturas que hay en el mundo van a tener ciertos alimentos. Un ejemplo, la cultura hindú, pues muy complicado, ¿verdad? Ingerir algún alimento derivado del animal. Entonces, ellos tendrán que agregar sus propios alimentos según sus ideas culturales. ¿Sale? Ok, tenemos que entender que la alimentación complementaria perceptiva tiene que ver aspectos desde cuándo inicia, habla acerca de la variedad de alimentos y a su vez de los diversos sabores, las cantidades que se tienen que ir proporcionando, el número de exposiciones a las cuales debe encontrarse el lactante, la frecuencia, no solamente de exposiciones, sino la introducción de 1 o hasta 3 días, así como la integración sensorial que tiene el lactante para las texturas, además de los diversos enfoques tradicionales o de los destetes guiados por el bebé y la introducción a los sólidos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Recordemos que hablar de alimentación complementaria, pues debe estar basada precisamente en la evidencia cuando nosotros demos una orientación hacia los padres o cuidadores de nuestros lactantes. Y bueno, ¿cómo es que precisamente este consenso nace? O el producto de este consenso que es este artículo de investigación, debido a la necesidad de información, ¿sí? Relacionada con la alimentación complementaria en Latinoamérica. Por lo tanto, la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica formaron un grupo de expertos, ¿sí? Donde nos hablaban
que, si no me recuerdo, son 18 expertos donde hablaban de ciertas declaraciones y que cuando estuvieran más del 75% de acuerdo en una idea, se podría decir que estaba en consenso. Cuando se tenía menos del 75%, se consideraba que una de las ideas plasmadas o de una de las declaraciones no se encontraba en consenso. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Buscar información desde el 1 de enero o publicada desde del 1 de enero de 1990, ¿sí? Hasta el 31 de octubre del 2019. O sea que estamos hablando aproximadamente de una búsqueda de información de 30 años a través de algunas precisamente fuentes de información que tenemos aquí. ¿Sale? Ok, chicos. Vamos a comenzar precisamente con los primeros aspectos. Permítanme un momentito. Listo. Donde hablamos acerca de la lactancia materna y la alimentación complementaria. Si ustedes revisaron el artículo, había declaraciones las cuales hablaban de temas muy similares o que se complementaban. Por lo tanto, vamos a ver que algunos hablan acerca de declaraciones como la 1, la 3, la 4 y la 8, donde nos hablan de la recomendación de lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, ¿sí? Y que el inicio, dígame, ¿alguien tiene algún comentario, chicos? ¿Todo bien? Ok, bien. Entonces, hablábamos precisamente que la alimentación complementaria se recomienda en el 100% de los expertos que sea a partir del sexto mes, ¿sale? Aunque hay algunos que debido al consumo de fórmulas, pues bueno, inician desde antes. ¿Qué nos habla en cuanto a la lactancia materna? El 90.5% de los expertos, o sea, estuvieron en consenso, nos habla que al menos se pueda brindar hasta los 2 años, ¿sale? Ya que, ojo, podemos entender que ahora la mamá o la madre, debido a las situaciones económicas que atravesamos, ¿verdad? Ustedes serán testigos, pues la alimentación con leche materna exclusiva a veces puede ser complicada, ¿sí? Entonces, depende obviamente ahora sí que tengamos estos espacios llamados lactarios donde las mujeres puedan extraer la leche materna, pero también habla de qué, de que estas políticas se lleven a cabo, ¿sí? No nada más que queden como eslóganes de nuestros políticos, sino que también se puedan llevar a cabo, ¿sale? Entonces es importante fomentar, recuerden, la lactancia materna que nos dice además, la alimentación complementaria debe continuar con alimentos, ojo, que el neonato pueda tener una disponibilidad adecuada en cuanto al hierro, en cuanto al zinc, en cuanto al calcio y la vitamina A. Va a llegar un momento en que la lactancia materna no va a poder cubrir todas las necesidades metabólicas, por lo tanto es que es necesario ir agregando estos alimentos. ¿Sale? Ok, ¿qué nos habla de la declaración número 2 enfocada a este artículo? Que bueno, la alimentación complementaria debe orientarse, ¿sí? Desde un enfoque de la alimentación perceptiva. ¿Y qué comprende la alimentación perceptiva? Cada uno de estos elementos de los cuales también nos habla el artículo. Bien, ¿en qué casos puedo iniciar la alimentación complementaria? Ojo, antes de los 6 meses. ¿Sale? La declaración número 5 nos dice que la alimentación complementaria se podrá iniciar desde los 4 meses en aquellos lactantes menores que son alimentados con fórmulas lácteas, ¿sí? En ellos podríamos comenzar a iniciarla. Esto llegaron a un acuerdo solo el 85.7% de los expertos, 4.7 estuvieron en desacuerdo con esta declaración y 9.7 de ellos se abstuvieron de emitir una recomendación, ¿sale? Sin embargo, aquí me habla que por consenso
se sugiere o se recomienda que los lactantes que probaron estas fórmulas lácteas inicien la alimentación complementaria a partir de los 4 meses, ¿sale? Hay algunas guarderías, voy a poner un ejemplo, mi hijo, a partir del cercano al 5.º mes de vida cronológica, ¿verdad? O de nacimiento, él comenzó a probar algunos alimentos, ¿sale? ¿Qué nos habla la declaración número 7? Bueno, en aquellos lactantes, ¿sí? Que son a pretérmino, la alimentación complementaria, ¿cuándo puede darse? Entre los 4 y los 6 meses de edad, ojo, corregida, ¿sale? Recordemos que la edad corregida tendríamos que restarle 40 semanas de gestación, ¿sí? Menos lo que serían las semanas de gestación a las cuales nació el producto, en este caso, o el neonato a pretérmino, y posteriormente habría que hacer la diferencia ya una vez que nace, ¿sale? Entonces, solamente se recomienda en aquellos con una edad corregida de 4 a 6 meses. Otro punto importante es en cuanto al peso, si es una condicionante para el inicio de la alimentación complementaria. ¿Qué nos habla el artículo? Que el peso no debería ser un indicador como tal. ¿Para qué? Para el retraso de la alimentación complementaria, ¿sale? Recuerden que van a haber ciertas variaciones en cuanto al peso, pero no debería ser un elemento para no iniciar la alimentación complementaria. Ahora, ¿qué alimentos puede en algún momento llegar a consumir el lactante menor? ¿Sale? La alimentación complementaria debemos abarcar todos los grupos, ¿sí? Alimenticios y que contengan los 5 sabores básicos. Recordemos que es dulce, lo salado, ¿sí? Lo ácido o lo agrio, amargo, etcétera, etcétera, y el umami, ¿sí? Y esto es bien importante porque más adelante vamos a ver que estos alimentos los vamos a ir agregando poco a poco, ¿sale? ¿Qué nos dice también este artículo? Que cuando el lactante prueba de manera diaria las frutas y verduras, puede tener una mayor aceptación a largo plazo, y ahorita lo vamos a ver, el número de exposiciones aproximadas que debe tener un lactante que fue alimentado con fórmula versus un lactante que fue alimentado con lactancia materna exclusiva, ¿sale? Sí, sí hay una diferencia en cuanto a las exposiciones. En la declaración número 10, que nos dice, un alimento nuevo puede introducirse cada día, ¿sale? Sin retrasar la introducción de alimentos nuevos más allá de cada 3 días. Recordemos que estos alimentos tienen que integrarse solos para ver si existe alguna tolerancia adecuada de estos mismos, ¿sale? Ok, ¿cuántos tiempos o comidas yo debo de ofrecer al lactante? Sí, tenemos para esto 3 declaraciones. La declaración número 13 me habla acerca de que se puede iniciar con 3 tiempos y posteriormente podemos incluir lo que son 2 refrigerios, ¿sale? Dentro de la declaración número 15, que era lo que les comentaba, aquellos que tuvieron una lactancia materna solamente requirieron de 10 exposiciones a un alimento para que pudieran integrarlo a su alimentación, en comparación o versus a aquellos que fueron alimentados con fórmula. Por lo tanto, requirieron de ¿qué? De más de 10 exposiciones, ¿sale? Dentro de la declaración 16, chicos, ¿qué me dice? Los lactantes que tengan de 6 a 8 meses van a recibir de 3 a 4 cucharaditas, ¿sale? De 9 a 11 meses ya vamos a ir de 4 a 8 cucharadas. De 8 a los 13 meses, donde ya estamos hablando entre el lactante menor y el lactante mayor, ya va a tener entre 8 y 12 cucharadas. Y si ustedes recuerdan, el artículo nos habla de que una cucharada equivale aproximadamente a 15 gramos de alimento, ¿sale? Recuerden que en cuanto a volumen nos habla aproximadamente de 5 mililitros, pero aquí estamos viendo masa, ¿sale? No volumen. Permítanme un momento.
Muy bien. ¿Qué texturas deben tener los alimentos, sí, de la alimentación complementaria, chicos? La declaración número 17 y 18 nos hablan de esto. La 17 nos dice que las texturas deben iniciarse ya sea con purés o papillas y posteriormente con lo que serían las texturas, ¿sale? Gruesas y blandas, pero es que estas deben ser antes del 10º mes. ¿Sale, chicos? Muy bien. Y recuerden que la declaración 18 nos habla del Baby Led Weaning, que es el destete guiado por el bebé, o el Baby Led Introduction to Solids, que habla acerca de la alimentación sólida guiada por el bebé. Cuando hablamos del Baby Led Weaning o destete guiado por el bebé, recordemos que va a ser un método el cual nos permite introducir algunos alimentos sólidos a partir de los 6 meses, ¿sale? Y obviamente con característica blanda, pero que ojo, el bebé, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a tomarlos con sus manitas, ¿sí? Sin la necesidad de purés o de utilizar cucharas. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir este tipo de alimentación? Pues bueno, va a fomentar lo que es que el lactante pueda tener esa autonomía y desarrollar ciertas habilidades motoras y de autorregulación. ¿Sale? Muy bien. La otra, pues bueno, nos va a hablar acerca de que él mismo, ahora sí que los trozos van a ser un poquito más grandes en cuanto a la alimentación sólida guiada por el bebé. Okay. Bien. También otra pregunta que surge es si puedo dar huevo, cacahuates y otros. Ojo, dentro de la declaración 19 y 20, que fueron como de una de las más controvertidas, ¿sí? Ojo, no todos estuvieron de acuerdo, pero sí llegaron a un consenso, o sea, más del 75% estuvieron de acuerdo en cuanto a la declaración 19 y 20, donde nos dice que se pueden incluir algunos alimentos como puede ser el huevo, el pescado, el trigo, la soya, el maíz, los aguacates, el marisco y algunos derivados lácteos, ¿sí? Sin embargo, recuerden que hay que ver la evolución de cada uno de estos pacientes. Bien, ¿qué nos habla con relación a la alimentación vegana o vegetariana? Para eso tenemos la declaración 23 y 24, donde nos habla acerca de la alimentación complementaria, ¿sí? Que no se recomienda que se tenga un apego o a esquemas veganos, crudiveganos o macrobióticos, ¿sale? ¿Qué si nos habla en cuanto a la declaración 24? Si el cuidador desea implementar un esquema vegetariano, ¿sí? Debe ser como un acompañamiento entre personal altamente capacitado para este tipo de alimentaciones, ¿sale? Entonces, nosotros tendríamos que derivarlo ya sea a la nutrición pediátrica o a un pediatra especialista en, ahora sí que en esta rama de la nutrición. Y bueno, ¿qué podemos hablar, chicos, con relación al agua potable? Porque es una pregunta que regularmente dicen, oye, ¿y le puedo dar agua? ¿Qué nos dice la declaración 25? Si se puede proporcionar el agua natural desde el inicio de la alimentación complementaria, ¿sale? Algunos dirán, oye, desde antes, híjole, es como en una ocasión el pediatra me decía, que si podía yo darle agua a mi niño, digo, a final de cuentas, en algún momento, por diversas circunstancias, tuvo que utilizar una fórmula láctea, pues me decía, simplemente con qué se prepara la leche, con agua. Ah, ok, entonces prácticamente le estás proporcionando eso a tu bebé, ¿sale? Pero entonces sí se puede ingresar lo que sería el agua. La declaración 26 te habla aproximadamente de los volúmenes, ¿sí? De los 6 a los 8 meses vas a tener un aproximado de entre 60 a 150 mililitros de agua, de 9 a 11 meses de 240 a 300 mililitros de agua y de los 12 meses, obviamente ya estamos hablando de un lactante
de un lactante mayor, sí, donde nos habla ya de 450 a 600 mililitros al día de agua, ¿sale? Entonces aquí tenemos que sí se puede introducir. Y este es otro de los detallitos que a veces tenemos con algunos de los familiares, ¿verdad? Donde me hablan acerca de, ¿le puedo dar un juguito al niño? ¿Qué te habla la declaración 27, 28, 29 y 30? Se desaconseja el consumo de azúcar añadida, ¿sí? De jugos y o bebidas, así como aquellas que tengan ¿qué? Cafeína, tés, infusiones carbonatadas, bebidas vegetales o que tengan edulcorantes. También se desaconseja el consumo de miel. Si ustedes observaron, ahí hay un microorganismo, ¿verdad? Por el cual nos sugiere, nos recomienda no ingresar este tipo de alimentos a la alimentación complementaria. ¿Sale, chicos? Y bueno, ya para terminar, ¿sale? Para que puedan tener unos 5 minutos y ahorita después se vayan a su examen, ¿sale? Para que tengan tiempecito de hacerlo. ¿Qué nos habla la declaración 31 y 32? Que después del año podría utilizarse, ojo, de manera racional la sal para preparar alimentos, ¿verdad? No como nos encanta vaciar todo el salero. Sin embargo, ¿qué me habla acerca de la declaración 32? Cuando se tenga que hacer la preparación de algunos alimentos, ¿sí? Podrían utilizarse algunas especias. Sin embargo, sí nos recomiendan que, ojo, el utilizar especias sea después de haber probado todos los alimentos sin algún elemento agregado, ¿sale? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tengan un sabor original nuestros alimentos, ¿sale, chicos? Muy bien. Bueno, no sé si alguien tenga alguna, nos quiera platicar algo, ¿qué le pareció este artículo? ¿Qué rescata acerca de este artículo? Buenas tardes, maestro. Para Buenas mí, tardes. considero que se me hizo muy interesante, la verdad. Este artículo tiene eh, toda la información que debemos de saber eh, en cuanto a la alimentación, cuando se le inicia la alimentación a los niños y a veces desconocemos completamente. eh, Ujú, Más ahora con las nuevas generaciones, nosotros, por ejemplo, en mi caso, antes empezaba la alimentación complementaria a los 4 meses ujú. y no, o sea, no nos poníamos a leer o a investigar, o en mi caso yo no investigué en ese tiempo, estaba ajena a todo esto, que por ejemplo, los alimentos los deben de probar con su sabor original, que sí, sí le empezamos a dar papillas, pero ahorita, incluso ahorita, algunos pediatras recomiendan y aquí me estoy dando cuenta, ¿no? La alimentación a base de que sea picada, que empiecen con dieta, con alimentación complementaria picada. Entonces, para mí se me hizo muy, muy buena información, es muy interesante, como dije al principio, todas las cosas toda la información que hay es de mucho beneficio, la verdad. Así es. Recuérdame tu nombre, no alcanzo a ver aquí perdón, el cursor. Dalia de Dios López. Dalia, muchas gracias, Dalia. Sí, como lo dices, hace algunos días platicamos en la guardería donde está mi hijo y acabas de mencionar algo bien importante, que era precisamente la cuestión de la alimentación que iniciaba desde los 4 meses, etcétera, etcétera. Y cómo uno tenía anteriormente esas ideas, ¿no? Entonces, pero recordemos que al inicio hablamos de aspectos culturales, ¿sí? Y precisamente este artículo lo quise plasmar o lo quise desglosar o desmenuzar para que fuera más sencillo para todos nosotros. Recordemos que todos seguimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque a veces hay detallitos que tenemos con los papás, ¿verdad? Oiga, le puedo poner un poquito de salecita, oiga, le puedo dar un jugo, oiga, a partir de cuándo le doy
agua, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si ustedes lo observan, son preguntas que muchas veces nos van a hacer día con día, ¿sí? Oiga, ¿le puedo dar una alimentación de tipo vegana o vegetariana? Ah, ok, tendríamos que analizarlo. Entonces, esto es para que nosotros podamos dar, ojo, una orientación, ¿sale? Porque sabemos que puede haber personas mucho, muy expertas en esta área y que nuestra obligación sería también que derivarlos, ¿verdad? Como aquí que vemos, que son preguntas que se le pueden ocurrir de verdad a alguno de los que hemos sido papás, digo, me pongo de ejemplo. Entonces, creo que fue una manera también de desglosar este artículo y que fuera más interesante y no nada más decir, ah, pues sí, hablaba de esto, ¿sale? Muchas gracias, Dalia, por la participación. ¿Alguien más, chicos? Hola, profesor. Dígame. Yo ni tenía idea de que se les ocurriera la parte de la alimentación vegana, porque Ajá. de cierta manera iniciamos primero con vegetales para la introducción de la alimentación, pero no como que de manera exclusiva. O sea, sí, yo dije, ah, desde pequeñitos ya los quieren hacer veganos. Sí, qué Sí, interesante, ¿no? Sí, mira, y lo que acabas de decir es un punto bien importante. Yo también cuando la primera vez que revisé este artículo dije, ok, qué interesante. Interesante lo siguiente, precisamente que así como dicen, en el tiempo y la cultura que nos tocó vivir, cómo ya hay quienes quieren encaminar, ¿verdad? A nuestros pequeñitos a ese tipo de alimentación, ¿verdad? Entonces, eso me habla de cómo ha cambiado precisamente conforme pasa el tiempo y la cultura, nuestras maneras de ver la alimentación, ¿verdad? claro, bueno, yo tengo dos hijos y a mí me preocupaba darles el huevo, darles la carne, o sea, algo de proteína para ellos. Y ahorita pues no, es como que más preocuparse por que sean solamente vegetarianos o veganos en esa cuestión. Y yo digo, ok, entonces desde chiquitos ya les van inculcando esa parte. Ok, Sí, muy respetable, pero pues para mí se me claro. hizo algo raro. Ajá. Claro, bien. Acá se decía algo bien importante, ¿no? Respetable y precisamente creo que algunos guiamos a nuestros hijos a alimentarse de cierta manera, ¿verdad? Pero hay papás o hay cuidadores que en algún momento a ti como enfermera te van a decir, oiga, yo lo quiero introducir a la alimentación vegana. Entonces, tú le vas a poder dar una orientación, ¿verdad? Que esa es, ahora sí como dicen, nuestra obligación, ¿cuál es? Educar y orientar a nuestros pacientes y a sus familiares hacia dónde. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo te sugiero, te recomiendo, ¿cómo ves? Si ves un experto en este tipo de nutrición y te puede decir cómo beneficia o podría perjudicar a tu bebé, ¿verdad? Porque recordemos que no todo está exento de riesgo, ¿verdad? Pero es un punto bien importante que acabas de decir, que como profesionales de la salud debemos tener el respeto y obviamente una visión centrada de manera científica, ¿verdad? Claro, Muy sí, bien. Te sí, agradezco mucho tu aportación. gracias. Bien, chicos, ¿alguien más? Sí, yo, buenas tardes, profe. Hola, Buenas buenas tardes tardes. a todos. Sí, mire, me pareció muy interesante este artículo, es muy explícito, se entiende muy bien todos los puntos, las declaraciones, como para poder orientar a los papás. Yo conocí a una familia que alimentaba a sus hijos, a un bebé con Herbalife. Le Ah, daba caray. la malteada, le daba té, y yo le decía a esta persona, o sea, llévalo con el pediatra, con gente experta, o sea, con un nutriólogo para que te oriente mejor si tú a mí no me entiendes de Ujú. cómo debes de alimentar a tu bebé. Ujú, pero le daba, no le daba seno materno, le daba, las malteadas y el té de Herbalife. Y yo en lo personal, yo le decía, yo tengo dos hijas, a la más pequeña creo que me pasé de darle la lactancia materna porque le di 3 años, 3 meses. Ok. Estoy en- yo estoy en el turno de la noche y yo decía, Ok. para mí es un reto porque no voy a aguantar a darle tanto tiempo, pues creo que me pasé. Y la verdad, la lactancia materna es maravillosa. Yo le digo a la mamá, es lo mejor que le puedes dar como mamá a tus hijos. No se enferman. Ese afecto, ese apego afectivo que tienes con tu hijo es maravilloso. Entonces, la lactancia materna, 100% recomendable.
es lo que le digo a las mamás, y también la alimentación complementaria. Yo con mi hija que decía, ya voy a entrar a trabajar, ya va a ser 3 meses, y me decía el pediatra, si ya sostiene la cabecita, ya le puedes dar de comer. Digo, pero si apenas va a ser 3 meses. Entonces, y así ahorita con el artículo que lo leí, o sea, realmente te saca de todas esas dudas. Muy, Sí, muy interesante el artículo para poder orientar a todas las mamás. claro. Yo ahorita que estoy en el servicio de gineco, entonces, pues sí, me gustó muchísimo y me sirvió mucho para llevarlo a la práctica. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Recuérdanos tu nombre. Alma Rosa García Román. Alma, muchas gracias. Mira, algo bien importante, creo que todos hemos compartido que este artículo nos ha llevado a fortalecernos como profesionales de enfermería, pero en común escucho algo bien importante, digo, y también me hago partícipe es que nos ha permitido entender cómo nuestros hijos se alimentan hoy en día, ¿sí? Sí, Y entonces yo creo que eso es lo que trasciende más allá de esa información. A lo mejor ahorita este artículo aún es vigente, ¿sí? Lo podemos decir. Probablemente en 2 años cambie algunas cosas y está bien porque recordemos que nuestra profesión, el conocimiento se va a ir actualizando, ¿sí? Pero al menos este tipo de artículos nos sirven de base ¿para qué? Para que en 2 o 3 años que exista mayor evidencia, podamos hacer una comparativa. Oye, que a lo mejor ya ustedes, cuando estén específicamente, ya sea en el servicio de pediatría o de ginecobstetricia, puedan decir, oye, ¿te acuerdas aquel artículo que revisamos con el profesor Refugio? Ok, vamos a buscar si hay alguna actualización y sí, qué se mantiene o qué ha mejorado o qué se ha cambiado, ¿sí? Y que obviamente, como ustedes lo dicen, trasciende más allá de nuestra profesión porque lo hemos visto en nuestra propia familia y nos permite entender muchas cosas. sí, Te agradecemos mucho, ¿eh? sí, profe. Gracias. Gracias. Bien, chicos, ¿alguien más quiere hacer alguna aportación? Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Eh, pues igual hablando del artículo, pues igual algo que me pareció muy importante fue cuando tocan el tema de, manejan porcentajes sobre los Ujú. estudios que demuestran los beneficios que trae la lactancia materna. Sí, claro. Ujú. Eh, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que dice que un 65% pues, de las gastroenteritis las previene, igual que un 36% del síndrome de muerte súbita, Claro. y que a los 3 meses igual disminuye un 50% de la otitis media, sucesivamente con el 40% de la dermatitis atópica, y así va manejando un cierto porcentaje, ¿no? Y nos dice que hasta los 4 meses un 70% de las enfermedades respiratorias se previenen, y hasta los 6 meses un 20% de la leucemia aguda. Eh, igual pues estoy en el hospital materno y pues me toca a veces el área de alojamiento conjunto, y explicarle a las mamás un poquito más detallado acerca de los beneficios y la importancia de la lactancia materna. Pues yo creo que esto abre un poco más el panorama como en el ámbito laboral, eh, y poder dar un poquito de información más específica a las mamás que en algún momento se niegan a la lactancia materna. Sí, sí, Cristian, es muy cierto, mira, lo que acabas de comentar, y creo que todos en algún momento, bueno, los que nos ha tocado rotar, ya sea por pediatría o que tenemos hijos, obviamente los datos que nos acabas de decir son beneficios también, principalmente para el neonato y para el lactante, pero también recordemos que hay beneficios para la madre, donde la lactancia materna es un factor protector contra el cáncer de ovario, ¿sí? El cáncer de mama, recordemos que también es un factor protector, el que las mamás, ahora sí como dicen, es un beneficio mutuo, ¿sí? Es un beneficio mutuo y por lo tanto, pues yo creo que pues ahí ahora sí como dicen, les diste una excelente información, Cristian. Sí, de acuerdo, profe, gracias. Muy bien, muchas gracias. Ok, chicos, ¿alguien más? Perfecto. Bueno,
A todos, a los que nos compartieron el día de hoy, les agradecemos mucho. A quienes se pudieron conectar, también les agradecemos el esfuerzo. A quienes no pudieron conectarse por cuestiones de índole laboral, lo sabemos, todos tenemos que hacer un sacrificio extra, chicos. Les deseamos muy buena guardia. Y pues aquí lo importante es que se lleven precisamente ese aprendizaje para nuestros pacientes, pero lo más importante para nosotros y para nuestras familias, ¿verdad? A partir de, les vamos a dar oportunidad, en cuanto termine la clase, les voy a proporcionar el link para que vayan contestando su examen, ¿sale? Perdón, para que vayan contestando su examen. Se cierra, ojo, por favor, atentos a las 23:59 horas, ¿sale? Recuerden que habíamos tenido por ahí alguna situación en cuanto a los horarios. Les agradezco que todos hayan manifestado pues su preocupación y que pudimos llegar a un acuerdo, ¿sale? Pero sí también, así como estamos pues dándole esas facilidades, chicos, pues también ustedes puedan, los que están en guardia, contestarlo antes de las 23:59, pues para que sea válido su examen, ¿sale? Si tienen alguna duda, ojo, en cuanto al examen, por favor, háganmela llegar a través del grupo de WhatsApp, ¿vale? Obviamente no voy a dar la respuesta, chicos, porque a veces, ¿verdad? En alguna otra ocasión, de otro grupo, ¿verdad? Me preguntaron, oiga, prácticamente me preguntaron la respuesta y pues le dije que con mucho gusto le iba a contestar ya una vez que todos terminaran ahora sí que la aplicación del examen, ¿sale? Obviamente por respeto a todos y pues no podía contestarle en ese momento, ¿sale? Ok, por ahí Rosa nos manda un mensajito, ok. ¿Cuántos intentos habrá para responder el examen? Chicos, solamente es un intento, ¿sale? Para que por favor, consideren un tiempo aproximado de 20 minutos, ¿sale? Son 20 preguntas. Desde todo lo que iniciamos hasta este tema va a venir, ¿sale? No tengo por qué preguntarles de otros temas que no hemos visto. Y va a venir desde lo que vimos de políticas, todo crecimiento y desarrollo y este artículo, ¿sale? Muy bien. Pues no me queda más que darle las gracias. Ahorita les paso el enlace y nos vemos la siguiente semana, durante el transcurso de la semana, perdón, voy a ir haciendo las calificaciones y ojo, se las voy a mandar de manera individual, ¿sale? Obviamente esto por respeto a cada uno de ustedes y puedan ver cuánto fue el puntaje que obtuvieron de sus tareas, de sus trabajos y de su examen, ¿sale? Pero siempre me gusta enviarlos de manera individual. ¿Sale? Disculpe, muy bien, chicos. Mande, dígame. ¿Nos compartirá más adelante las otras dos presentaciones que quedaron pendientes? Es que, bueno, tuve problemas, sí pude entrar a la última clase, pero Ok. tuve dificultad, entonces vi que no había las otras dos presentaciones. Pero sí, miren, solamente por cuestiones de, obviamente ahorita del examen, pues no puedo enviarlas o no debo enviarlas, ¿verdad? Ahorita, chicos, pero ya una vez que se dé el término, yo les voy a enviar los PDF para que ustedes los puedan tener, ¿sale? Okay, y ya la próxima semana que vamos a ver el excelente tema de proceso enfermero, ya se los voy a ir enviando, ¿sale? Para que no tengamos esta situación. Muchas gracias. ¿Vale? Otra De cosa, nada, para no hay servirles. tarea para el día de hoy, sería solamente el examen. Sí, no. Con el puro examen van a tener, muchachos. ¿Sale? Examen. ¿Sale? Muy bien. Muchas gracias.